Bien. La clase de hoy, si están viendo todos, quiero chequear, estamos grabando. Bien. ¿Están viendo todos? ¿Están viendo Sí, todos sí, Germán, sale la bien, pantalla? sale perfecto. Bien, listo, bueno. Sí, Empezamos. El Germán. tema de hoy tiene que ver con las fundaciones en los edificios en altura. ¿Qué es un cimiento o una fundación? Digamos, es la parte del edificio que está en contacto con la tierra y es la que tiene por función transmitir las cargas estáticas y dinámicas al suelo natural. Digamos, es un elemento que resuelve el equilibrio entre el peso del edificio y las cargas dinámicas, viento, sismo, hacia el suelo natural, que es quien genera como una resistencia para que el edificio no se hunda. Es entonces la cimentación, el conjunto de elementos estructurales de una edificación, cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ellas al suelo, distribuyéndolas de forma de que no superen la presión admisible ni que produzcan cargas zonales. Bien, ¿qué es esto? Digamos, un edificio tiene su peso propio, que es el peso de los materiales, todos los materiales, el hormigón, los ladrillos, los hierros. Tiene además el peso de las actividades que se realicen en el edificio. No es lo mismo, por ejemplo, una biblioteca que un salón de clases, ni una cochera, por ejemplo. Esas son las cargas estáticas. Y a su vez tiene que también tener en cuenta las cargas dinámicas, que son el viento y el sismo. Digamos, esos elementos generan lo que sería la carga de proyecto, que a su vez tienen que trasladarse hacia el suelo, o hasta el manto resistente, que no siempre está en la parte superficial del terreno, sino que muchas veces está bastante profundo, en donde para saber cuál es la resistencia y a qué profundidad está, vamos a tener que hacer un estudio geotécnico. Ese estudio geotécnico nos va a dar una serie de datos. Por ejemplo, qué tipo de terreno, a qué profundidad está el plano resistente, cuál es la resistencia del plano resistente, qué resistencia hay debajo del plano resistente y si hay agua. Ese estudio geotécnico es lo que generalmente se encarga a los geólogos y es lo que se llama el estudio de suelo. Este estudio de suelo nos va a dar una serie de datos, especialmente de resistencia, de densidad, de tipo de suelo. Esto que vemos acá es un poco parte de esos datos que va a contener el estudio de suelo. Nos va a dar el tipo de componente, su grano, si es grueso, si es fino, si es colapsible con el agua, qué características químicas va a tener, qué tan consolidado es, si se puede derrumbar o no. Son datos que nosotros vamos a necesitar para trabajar. Por ejemplo, ¿cómo se hace este estudio geotécnico? De esta forma. Se hace una punción en el terreno, en donde se saca y se extrae una porción de suelo, sobre la cual después se hace el análisis. Esa muestra de suelo se analiza y se elabora un informe. Esa muestra se puede hacer de diferentes profundidades y nos va a dar las características para poder decidir qué tipo de fundación tenemos que hacer en el terreno. Eso que vimos recién es un tipo de muestra. Otro tipo de muestra tiene que ver con la resistencia del terreno, que se hace a partir de golpes, o sea, se va golpeando, se va hincando una punta en el terreno y se va golpeando. La cantidad de golpes que se va haciendo en cada sustrato va indicando la resistencia del terreno, digamos. Cuanto más golpes para penetrar el suelo, mucho más resistente es el suelo. Por ejemplo, en este caso, este es un estudio de suelo,
cerca de Ciudad Universitaria, en donde la resistencia para poder fundar un edificio, una edificación, está a los 17 metros, a los 16 metros y 17 metros de profundidad. De los 0 a los 3 metros hay rellenos, es terreno malo. De los 3 metros a los 11,5 hay un limo arenoso blando, que es un terreno o un tipo de suelo colapsible. De los 11,5 a los 16 hay un limo parcialmente cementado. Y desde los 16 a los 18 hay arena fina con gravas, que es el terreno apto para fundar. Entonces, a partir de esos datos vamos a decidir qué tipo de fundación, cómo la vamos a hacer, y bueno, y son datos para el proyecto. Después vamos a ver lo que son los movimientos de suelo. Digamos. Dentro de lo que es movimiento de suelo tenemos 3 movimientos. Uno que es el desmonte, que es cuando yo retiro tierra del terreno, siempre se mide en metros cúbicos. Todos los movimientos de suelo, excavaciones, desmontes, rellenos o terraplenes, siempre lo vamos a medir en metros cúbicos, porque es volumen. El relleno, que es cuando yo agrego tierra a un terreno, por ejemplo, para generar o para nivelar el terreno, yo agrego metros cúbicos de relleno para nivelar. Y después el terraplén, que es cuando yo estoy agregando superficie por sobre lo que es el nivel del cero que yo necesito. Digamos. Entonces tenemos estos 3 movimientos: desmonte, relleno y terraplén. Bien. Otro movimiento son las excavaciones, ¿no? Que son lo necesario para hacer los cimientos. Una excavación es la zanja, que es la excavación en largo, en horizontal, no en profundidad, que tiene, o sea, se considera una zanja a cualquier excavación que sea menor a una profundidad de 1,5 metros. Generalmente se las utiliza para hacer bases superficiales, zapatas corridas, cimientos comunes. Y otro tipo de movimiento de suelo o excavación son los pozos, que son en donde la profundidad supera el largo y el ancho. Por ejemplo, un pozo, esto es lo que es la excavación de un pozo romano, esta es una pilotera, y acá vemos una foto de un pozo excavado con los hierros dispuestos. Bien, vamos a ver una clasificación de fundaciones que son las que vamos a ver hoy. Digamos, tenemos las superficiales, que son aquellas fundaciones que están casi sobre la superficie, digamos, a los primeros mantos del estrato de suelo. Tenemos zapatas, zapatas corridas, bases, y losas de cimentación o plateas. Después tenemos las profundas. En este caso tenemos los pozos o los pilotes de punta, que es cuando la fundación llega hasta el estrato resistente, digamos como si fuera una columna, que se funda directamente sobre el plano resistente y desde ahí se extiende hasta el edificio. Después tenemos los pilotes de fricción, que son un tipo de fundación que no llega hasta el estrato resistente, sino que trabaja por fricción, digamos, con campanas y friccionando sobre el terreno. Después tenemos las semiprofundas, que la vamos a ver sobre el final, que tienen que ver con las operaciones de submuración, que es la extensión de una fundación lindera o el armado de una fundación especial para un sótano, por ejemplo, o un subsuelo. Después vamos a ver algo de lo que son los micropilotes, que son por ahí algunas soluciones a cierto tipo de suelos. Y vamos a ver también las losas de subpresión, que son cuando yo tengo que, por ejemplo, generar un subsuelo en un terreno en donde la napa freática está por encima de mi nivel de subsuelo. Bien, entonces, digamos, a partir de esto surgen una serie de preguntas que tienen que ver principalmente por cuál es la mejor fundación. ¿Cuál es la mejor fundación? Y bueno, ¿cómo yo decido qué tipo de fundación me conviene utilizar? Discúlpenme, estaba admitiendo gente. ¿Y cuál es la fundación que me da mejor respuesta?
Sobre esta pregunta, digamos, nosotros tenemos que considerar variables. Primero, naturaleza del terreno, saber cuál es el terreno donde vamos a fundar. Segundo, cuál es la profundidad del plano resistente. Tercero, cuál es la resistencia del plano resistente. Cuarto, cuál es la resistencia que tenemos por debajo del plano de resistencia. Si tenemos presencia de agua o no, eso me va a condicionar el tipo de fundación. Por ahí me condiciona para hacer una fundación profunda para cierto tipo de obras. Sexto, ¿cuál es la magnitud y naturaleza de las cargas que yo tengo que trasladar al terreno? Por ahí no va a ser lo mismo un edificio de 20 pisos que a lo mejor un edificio de 4 pisos o una casa de planta baja. El otro factor es cuáles son los recursos constructivos y herramientas que yo tengo en ese lugar. Digamos, cuáles son los recursos para poder ejecutar cierto tipo de fundaciones. Y por último, y es un poco el que define todo, es analizar cuáles son evaluar los costos y beneficios, ¿no? Por ahí, digamos, se deberían siempre, en una situación adversa, por ejemplo, napa freática muy alta y poca resistencia superficial, se tendría que evaluar, por ejemplo, la posibilidad frente a un edificio a lo mejor de 2 pisos, por ahí de hacer una platea o de hacer una fundación con lodo bentonítico, digamos. Son 2 tipos de fundación que yo puedo hacer en esa situación. Entonces, para decidir cuál hacer o cuál me conviene más, yo tengo que evaluar las 2. O sea, y evaluar en todo caso a partir de todos estos factores o todas estas variables que estamos mencionando acá. En base a eso, yo voy a tener un costo. Y no solamente un costo, voy a tener un tiempo de ejecución. Ese tiempo de ejecución se traduce a jornales, se traduce a tiempo de alquiler de herramientas, se traduce en esta situación también que siempre tenemos en variación de precios. Entonces, eso me va a permitir analizar todos estos factores y poder definir y clarificar cuál es la que más me conviene. Se pueden hacer las 2. Bueno, vamos a ir viendo rápidamente. Esta primera parte son las fundaciones superficiales, ustedes seguramente ya las tienen vistas, tanto de primero y segundo año. Pero bueno, vamos a ver algo que a lo mejor posiblemente no lo hayan visto, que tiene que ver, por ejemplo, en un suelo que tenga mala resistencia, cómo se le puede realizar una consolidación, un mejoramiento de suelo mediante el reemplazo de sustrato. ¿De qué se trata de esto? Por ejemplo, yo tengo acá el suelo natural, ¿no? O sea, generalmente el suelo natural tiene lo que se llama la capa vegetal o la capa superficial o el sustrato vegetal, que es siempre lo que está por encima, que generalmente tiene material orgánico, residuos, es un material no apto para fundar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirarlo a ese sustrato vegetal, excavando cierta profundidad, y reemplazar todo ese material extraído por un material de alta resistencia, que puede ser un material 0,20, que es como una piedra de cantera. Cuando en la cantera se exploran y se sacan piedras, se va generando como una piedra más chica que se usa para consolidar, digamos, una piedra tipo cementicia que se va aplicando en capas generalmente de 10 centímetros, se va regando y se va pisonando con un cangurito o con una niveladora, una motoniveladora. Entonces se van haciendo capa tras capa, y esa capa, la función que tiene es como de ampliar la pata de la fundación, digamos. Es como que si uno analiza el bulbo de descarga del edificio, digamos, supongamos que la fuerza viene por acá, este bulbo hace como un cono. Este mejoramiento de suelo, si van viendo el cursor, lo que va haciendo es ampliando como la pata. Es como si yo tuviera una zapatilla y a esa zapatilla le agrego una raqueta para nieve. Seguramente esa imagen la tienen ustedes de alguna película o de alguna experiencia de caminar sobre la nieve. Eso lo que hace es ampliar la superficie de apoyo y mejorar un poco la distribución de carga. Esto es una solución que suele usarse en terrenos de mala resistencia superficial para hacer una platea o una zapata sin tener que hacer una fundación profunda.
Bien, acá vemos unas fotos de cómo se hace esa consolidación. Acá está retirado el sustrato superficial y se va agregando este material pétreo, que es el 0,20, y se va compactando. En este caso no es un cangurito manual, sino es una Bobcat con, eh, con un rollo de nivelación que se va pasando, se va regando y se va pasando capa tras capa para mejorar. Otra forma de consolidar el suelo es a partir del grouting o el llenado de los huecos, que se llama. Digamos. El grouting un poco es eso, ¿no? El llenado de huecos, ya lo vimos, lo explicamos varias veces cuando hablábamos de cómo poner los anclajes y cómo llenar el espacio que queda entre el anclaje metálico y una viga de hormigón. Bueno, el grouting es como el llenado de los huecos. ¿Cuál es el concepto de esto? Digamos, yo tengo un suelo que, por ejemplo, en esta foto está como exagerado, pero un suelo que está poroso, o sea, que tiene huecos, que tiene poca consolidación entre sí. Entonces, tengo como dos caminos para hacerlo. Un camino es inyectarle cemento a alta presión, que es esto que es el cement grouting o el jet grouting, que es con una máquina yo le inyecto al suelo cemento a alta presión y ese cemento al entrar va tapando los huecos y va consolidando el terreno. Otro modo de hacer este tipo de consolidación es clavando, como se hacía antes, estacas, que en principio eran estacas de madera, después fueron estacas de metal y después eh, actualmente se clavan estacas de hormigón premoldeado. Estas estacas o esta consolidación de suelo va como comprimiendo el suelo que está poco consolidado y generando una superficie de mayor resistencia, sobre la cual después se ejecutan las fundaciones superficiales. ¿Qué son estas? ¿No? O sea, una fundación superficial, que ustedes ya la deben conocer, una base, o sea, un elemento estructural para traslado de cargas puntuales, una columna, una zapata corrida, para muros, una zapata excéntrica, que es cuando me coincide con la medianera, en este caso es una zapata excéntrica, y acá vemos la armadura, ¿no? O sea, cómo los hierros se encargan de resolver esas situaciones de tensión dentro del hormigón y el hormigón, o de tracción, y cómo el hormigón funciona a la compresión combinándose con el hierro. Acá vemos un pequeño detalle. En todo este teórico que ustedes lo tienen para descargar, tanto lo van a tener como en video y lo tienen también como PDF, van a ver que va a haber muchos de estos planitos, que son los planos con los cuales nosotros leemos y sabemos qué cantidad de hierros, a qué distancia, qué tipo de hierros son los que van para poder armar una fundación. Van a encontrar en todas las fundaciones que veamos este tipo de gráficos para entender un poquito cómo armarlos, ¿no? Esta es la cuestión constructiva, digamos. Bien, en este caso vemos un subsuelo de un edificio que se resuelve con fundación superficial. Estos son bases y acá tenemos una zapata corrida que contiene el muro el muro de contención, que es este, ¿no? Que es un muro de hormigón, tiene la viga que arma una viga que va armando una zapata corrida, y a su vez las vigas de riostras que van combinando todo el sistema. Acá también se ha hecho un mejoramiento de suelo para toda esta losa, digamos, de apoyo, eh, sobre, sobre la cual se hizo el contrapiso armado. Bien, este es un poco el corte de este edificio. Acá vemos las bases que tienen distinta profundidad. Acá vemos la zapata corrida de lo que es el muro de contención de hormigón. Y vemos la losa armada sobre el mejoramiento de suelo en el subsuelo. Algunos detalles, como para que vean cómo se dibujan y se representan estos elementos. Es muy importante definir estas profundidades, ¿no? O sea, cuando uno hace un plano, saber a qué profundidad va cada una, porque por ahí generalmente, no sé si en este caso, pero puede haber cañerías de desagües pluviales y cloacales que no tienen que encontrarse con la fundación, porque le quitan resistencia. Piensen que estos elementos son la traslación de las cargas al terreno.
Bien, algunos detalles de viga y zapatas. Acá tenemos otro similar, acá se agregan unos pozos, estos elementos circulares son los pozos, acá se indica el diámetro, acá tenemos una zapata corrida excéntrica, unos pilotes para mejorar la resistencia de esta zapata corrida, y tenemos unas bases que van combinando cada una de las columnas, ¿no? En este caso, este es el detalle, acá están los pozos en la medianera, tenemos una situación de cochera en planta baja, una situación de subsuelo también de cochera. Vemos las diferencias de las distintas bases. Algunos detalles, el tabique de fundación con la zapata excéntrica, acá el detalle de pozo medianero sin cabezal, acá se entiende la armadura, acá refiere a una tabla de armadura, o sea, es un corte típico, y bueno, y dónde apoya la zapata, digamos. Este elemento apoya acá, y de acá el pozo se encarga de trasladar las cargas, generalmente por fricción, ayudar al soporte de la pata de la zapata. Bien. Otros detalles, la armadura en hierro y la composición de todo el conjunto hormigón y armadura. Bueno, otro tipo de fundación superficial es la losa de cimentación o platea, digamos, la van a encontrar en los libros de las dos formas. ¿Qué es la losa de cimentación o platea? Es una losa que funcionaría como una gran base, ¿no? O sea, una gran superficie de apoyo que generalmente tiene en la coincidencia con un muro un ensanchamiento o un engrosamiento de esa losa para que mejore el apoyo y para que en esos casos no se fracture esta losa, digamos. Es como una gran superficie de apoyo. Es como si fuera como para poner un ejemplo, como si fuera una gran lancha que flota sobre el terreno. Eso es lo que vendría a ser una platea. Por ejemplo, en este edificio, en donde el terreno era muy malo, la verdad que era muy malo, y se planteó en este caso la posible solución de una fundación profunda, pero había que hacerla muy profunda, y la posibilidad de hacer una platea de fundación de hormigón. Se analizaron los dos costos, se analizaron los tiempos, y se optó por hacer una gran base de mejoramiento de suelo, de un gran espesor, y sobre ese mejoramiento de suelo hacer una losa que vaya conteniendo a su vez todos estos canales que son los canales para las instalaciones sanitarias y pluviales. Digamos, esta planta es de la platea, fíjense, es una gran losa en donde tener todas las instalaciones. Este es el detalle que ustedes ven acá, como es la armadura. Había que tener como un especial cuidado en estos puntos, porque acá es donde se puede fracturar la platea y quebrarse, y desde ahí empezar a fallar la fundación. Y este es el paquete de mejoramiento de suelo, o sea que tiene como varios sustratos y varios espesores para finalmente apoyar la platea en este punto, ¿no? O sea, fíjense que la platea tenía 30 centímetros y el paquete de mejoramiento tenía prácticamente 1,20 m, digamos, entre todas las capas, en donde una primer capa es de suelo cemento compactado y después tiene 0,20, un multicapa para llegar finalmente al apoyo de la platea de hormigón. Bueno, este es un plano de cómo es la armadura de toda esa platea, o sea, acá se indican las armaduras, los refuerzos, los hierros de refuerzo para que eso trabaje bien, digamos, se complementa con estos planos, o sea, es todo un mismo documento para que uno, cuando está en obra, pueda verificar que están todas bien las armaduras antes de hormigonar. Si falla algo, después vamos a tener un problema. Entonces, es muy importante tener bien claro los planos, bien claro cómo van los hierros, para poder hacer una inspección antes de la fundación. Bien, ahora vamos a pasar a las fundaciones profundas. Digamos, la primera que vamos a ver es el pozo romano. ¿Qué era el pozo romano? Era un pozo excavado a mano. Digamos, los romanos lo usaban como una técnica constructiva, en donde tenían una persona excavando
y otra arriba que le iba, con un balde, le iba sacando el material y lo iba acopiando alrededor del pozo. Este tipo de pozo, digamos, es una técnica tradicional de la construcción que, bueno, estaba como muy, muy sujeto a accidentes, ¿no? O sea, en los accidentes de los romanos tenían que ver con el desmoronamiento de las paredes y que la persona quede atrapada dentro del pozo. Y con el tiempo, digamos, cuando en el mismo sustrato empezaron a aparecer otras cosas, como por ejemplo los pozos negros tapados, en donde se generaban gases, se incorporaron como más riesgos. Por ejemplo, una persona que está excavando este pozo, posiblemente por mala suerte, por accidente, puede tocar una campana de un pozo negro. Ese pozo negro está lleno de gas metano y la persona puede tener un accidente o una muerte por aspirar ese gas tóxico. Entonces, este tipo de práctica por ahí se usa, pero generalmente se ha reemplazado por una excavación mecánica con una pilotera. Y si se tiene que hacer porque la pilotera no puede acceder y sí o sí hay que hacerlo a mano, se tiene que tomar varias medidas de precaución. Una medida de precaución es bombear aire adentro del pozo por si ocurre esto que yo les mencionaba, si eventualmente se toca un pozo negro, una cañería de ventilación cloacal que nos transfiere el gas metano dentro del pozo, el aire del exterior nos... Y si se desmorona el pozo, se pueden usar este tipo de soluciones que son anillos de contención para seguridad del pocero. Digamos. Este tipo de situaciones solo se usan en las excavaciones de pozo manual. Por ejemplo, acá hay una excavación en donde vamos viendo estos anillos unos tras otros que se van colocando y que van bajando por peso propio, digamos, el pocero va excavando y le va excavando el borde, entonces el anillo va bajando y acá se vuelve a poner otro, hasta que el terreno tengamos el dato que está consolidado y que no hace falta seguir agregando los anillos. ¿Ves? Ahí vemos la persona dentro del pozo, vemos la línea de oxígeno, vemos el cable con el material para retirar la soga. Bueno, acá vemos a la persona que está arriba, acá vemos el bombeo y la incorporación de aire. Bueno, acá vemos el esquema del pocero que va excavando de a poco en forma piramidal invertida las protecciones para que no se desmorone. Una vez terminada la excavación y el armado de la campana, se incorporan los hierros y se vierte el hormigón. Bien. Por otro lado tenemos los pilotes, ¿no? O sea, los pozos romanos excavados a mano, los pilotes generalmente excavados a máquina, ¿no? Dentro de lo que son los pilotes, nosotros tenemos como distintos funcionamientos de estos pilotes, ¿no? Los pilotes que trabajan por fricción, ¿sí? Que funcionan penetrando en el terreno y generando como una resistencia frente a ese mismo terreno. ¿Sí? Estos pilotes trabajan, digamos, por carga en las paredes, ¿no? O sea, trabajan como si fuera un clavo. O sea, cuando uno inserta un clavo en una madera, lo que está haciendo es haciendo trabajar al clavo por fricción. Digamos, la penetración del clavo dentro de las fibras de la madera hace que las fibras de la madera generen una resistencia para que ese clavo salga, que queda como trabado dentro de la madera. Un pilote de punta, que es lo que explicábamos al principio, que es cuando yo llego hasta el sustrato resistente y genero como una columna, una extensión desde ese plano resistente hacia la columna del edificio. Podemos trabajar con pilotes de fricción y compactación, que tienen que ver con esto que veíamos en el sistema de mejoramiento de suelo, que es el grouting o el jet grouting, que es cuando yo genero un pilote que trabaja a fricción, pero por completamiento de ese suelo poco compacto, sino que se traba con el mismo suelo y empieza a funcionar como inserto dentro del terreno sin necesidad de llegar hasta el sustrato
resistente. Y también se pueden trabajar con sistemas combinados de pilotes de tensión. Digamos, los pilotes de tensión son piezas estructurales que funcionan no solo a la compresión. Uno piensa que si está en el piso, solamente va a trabajar a la compresión, pero no es así. O sea, yo puedo trabajar con elementos que trabajen tanto a la tensión o y a la compresión, ¿no? O sea, el pilote puede funcionar tanto traccionando como comprimiendo. En este caso es una combinación. Bien. Por ejemplo, tenemos pilotes de sección uniforme, que es cuando es todo como una misma columna de una misma sección. Pilotes troncocónicos, generalmente son los que se clavan, los telescópicos, que también se pueden clavar, y los de bulbo, que son los que tienen campana. Campana o bulbo, que este bulbo lo que hace es aumentar la zona de apoyo o de punta sobre el terreno, o mejorar en ese caso el anclaje al terreno. Bien, ¿cómo se hace un pilote? Necesitamos una pilotera. La pilotera es como si fuera un gran taladro, o un taladro a escala edificio, que se va, mediante el giro del trépano, se va perforando el suelo y se va extrayendo. O sea, cada una de estas aletas va conteniendo la tierra, se mete el trépano, se saca la tierra que quedó en las aletas, se pone al costado y se va haciendo el hueco. Hasta que el hueco llegue a la profundidad indicada por el estudio del suelo, se introducen las armaduras y finalmente se introduce el hormigón. Y ahí queda la fundación lista. Vamos a ver un videito. Bueno, y así como vimos, se va haciendo uno a uno los pozos, o sea, hasta llegar a la profundidad que es necesario llegar. Y bueno, finalmente, una vez hechos los pozos, se van incorporando las armaduras. Ahí se va retirando la tierra
y se va, gira la máquina y la va disponiendo al costado. Eso después se retira, esa tierra se retira, se utiliza para hacer un relleno o algún terraplén, o se retira directamente de la obra. Bien, para ir indicando cómo se van, dónde se tienen que ir a hacer los pozos, están estos planos, que son planos de estructuras o de fundaciones, en donde acá tenemos, por ejemplo, en este caso, este primer círculo que indica la sección del pilote y este segundo círculo que indica la campana. Digamos, estos mismos trépanos tienen un sistema para abrir campanas al final del pozo. En este caso, por ejemplo, que vemos que hay dos pozos, porque así lo exige el terreno, tenemos dos pozos. Bueno, estos dos pozos no se hacen al mismo tiempo, sino que se va haciendo, por ejemplo, este pozo, este pozo, este pozo, este pozo, se llenan de hormigón y una vez lleno y fraguado y endurecido, recién después se hace la otra combinación de pozos. O sea, no se hacen los dos porque imagínense que en algunos puntos, por ejemplo en este caso que hay 3, prácticamente las campanas se están tocando y si esto pasa sin estar lleno el pozo, seguramente se derrumbaría. Entonces es importante ir haciéndolos secuencialmente. Acá vemos lo que sería un cabezal, digamos que son estos elementos. Estos elementos son estas piezas, o sea, la armadura del cabezal. Llega una viga, llega la otra viga, y esta es la vinculación. A partir de esto salen las armaduras para los hierros. Acá vemos unas vigas riostras, ahí vemos el pozo. Acá también estamos viendo un cabezal con una viga. Este plano que veíamos ahí es de este edificio, ¿no? Acá vemos todos los pozos y los cabezales. Bien, generalmente los pozos tienen un detalle constructivo que tiene que ver con el tipo de hormigón que lo va a llenar, la espiral, la armadura de espiral, la armadura de arranque de columna y el tamaño de campana, ¿no? O sea, de acuerdo a los pozos, generalmente hay planillas donde se va indicando la sección, en la campana, el alto y el ángulo de la campana y el tipo de hormigón, que en este caso es H17. Bien, acá vemos otro planito en donde también se trabaja con pozos, pozos en la medianera que son excéntricos, un pozo con una campana y acá unas bases, digamos, que es como una combinación porque el suelo mismo indicaba estas cuestiones. Y acá vemos que, por ejemplo, el pozo 3 tiene un diámetro de 80 y una campana de 110 y una profundidad de 60 centímetros en lo que es el alto de la campana, que es esto, digamos, este es el alto de campana. Ahí vemos la forma de hormigonado, que tiene que ver con las primeras, los primeros metros simplemente con piedra bola y los últimos 2 metros con hormigón H17. Siempre la armadura llega hasta el final, la espiral de armadura hasta el final. En este caso vemos las excavaciones. Acá vemos el pozo, por la profundidad son excavadas a mano, se va cortando la medianera para meter la columna. Ahí están las armaduras y los encuentros de los cabezales. Acá está el pozo llenado con los pelos para después seguir con las armaduras. Acá vemos uno de los detalles. En este caso había 3 pozos y tenemos la viga que todavía no está puesta, o sea, la excavación para la viga, el armado de la columna, las vigas y el armado de los hierros para seguir con la columna. Acá vemos una viga que está llegando a la columna y abajo vemos la base, la capacidad de la base, el curado de las medianeras para que no le inserte la humedad. Bueno, en este caso tenemos un sistema que se llama cortina de pozos, que es cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, una excavación de sótano y no quiero correr ningún riesgo frente a las construcciones linderas. Entonces lo que se va haciendo es la perforación de diferentes pozos, que son se va perforando este y después se va haciendo como una estructura secundaria entre pozos para ir conteniendo. En este caso,
estos son unos tensores que se van poniendo a la medianera, o sea, unos pilotes horizontales, para que no colapse o no caiga hacia adentro del terreno esta pared. Generalmente son paredes grandes, o sea, primero se hace toda la cortina de pozo y después se hace la excavación, de modo de asegurar todo el terreno lindero. Uno de los edificios que se hizo con este sistema es el edificio que proyectó Pablo Mondéjar y su equipo para el Colegio de Arquitectos, que es un concurso que se hizo, él lo ganó y después se construyó, se puede ir a visitar y todo, así que... Y estos son los planos de obra, ¿no? O sea, son los planos constructivos en donde tenemos toda una cortina de pozos para poder hacer el edificio, que bueno, el edificio está dentro de un terreno bajo y que a su vez se excavaba, ¿no? Acá vemos algunos de estos pozos que fueron construyendo en una primera instancia y después se fue como consolidando mediante la proyección de hormigón el espacio entre pozos para que esto no colapse y dé seguridad para trabajar en la obra. Vemos otro planito de cortina de pozos. Por ahí para subsuelos técnicos se utiliza prácticamente el pozo en crudo más alguna terminación posterior. Acá vemos, esto es un segundo subsuelo, que es el que se ve ahí. Este es el primer subsuelo. Combina este segundo subsuelo con una fundación superficial de zapatas y bases, que en este caso es lo que se ve acá. Este es el segundo subsuelo y este es el primer subsuelo de un edificio. Acá vemos el pozo que arma la cortina y acá vemos el muro de contención con las bases y las zapatas que conforman el primer subsuelo. Este es a modo de ejemplo una viga de fundación, digamos, con una sección, un pozo o una base y acá otra viga con otra sección. Una sección de 120 por 1 metro y una sección de 120 por 25, ¿no? Cómo pueden ir variando unas con otras, si bien son unas vigas inmensas, ¿no? Pero para que ustedes vean la variación, acá es algunos detalles de los pozos típicos y con sus armaduras y con sus empalmes de hierro para que se vaya entendiendo. Y bueno, y acá un poco esto que veíamos también, ¿no? O sea, en parte ciertas fundaciones profundas, o sea, con prácticas en ciertos lugares, es el hincado de pilotes. Este hincado, digamos, se basa en el golpeteo sobre el pilote, se va clavando como si fuera un clavo, ejemplo que puse anteriormente, en el terreno, de modo de llegar al sustrato de resistencia o directamente para funcionar por fricción ese pilote. Generalmente estas operaciones generan como rajaduras en las construcciones linderas, entonces no se usan en situaciones urbanas, pero en este caso, en esta foto estamos viendo que son situaciones más bien de descampado, ¿no? Ahí se va golpeteando la máquina y va clavando uno a uno los pilotes. Esto no se hace pozo, directamente se clava el pilote en el piso, ¿no? No sé si había otro videito más. Esos golpes que van sintiendo por ahí pueden resentir alguna construcción lindera y demás, y bueno, es una práctica que se usa en ciertos lugares nada más. Bien. Bueno, otro sistema es el sistema de pilote Franchi. El sistema funciona así, ¿no? Veamos el videito y después se los explico.
consiste en el hincado de un tubo hasta el sustrato resistente. Una vez que se llega al sustrato resistente, ese tubo comprime un pastón de hormigón que tenía dentro del tubo y posteriormente se llena ese pilote. Ese tubo funciona como un encofrado para el pilote, después se retira el tubo y queda el pilote listo, ¿no? Si quieren lo veamos de nuevo. O sea, él va hincando el sistema, el tubo con la punta, que es el pastón de hormigón, se va hincando hasta llegar a la profundidad que se tiene que llegar. Una vez que se llega a esa profundidad, se sigue golpeando el pastón de hormigón para que ese pastón de hormigón se extienda en el terreno y comprima esa superficie de terreno, generando un anclaje. Posteriormente se incorporan las armaduras y posteriormente se llena de hormigón y se retira ese tubo. Sería como una aguja, ¿no? O sea, si uno quiere poner un ejemplo, es como una aguja que se retira del terreno y queda el hormigón con la armadura. Es un tipo de sistema que por ahí se puede utilizar para cierto tipo de suelos, que es como una combinación entre un pilote hincado y un pilote perforado. Acá vemos en secuencia, lo pueden ver después en el PDF, cómo se va haciendo. Digamos. Este es el tubo con el pastón de hormigón que se va clavando al suelo. Generalmente esto se suele usar en terrenos con napa alta, en este caso ahí vemos la napa, que es una forma simple para no tener que deprimir la napa, sino es casi como una fundación directa, es un sistema que hace una fundación directa, va perforando o va hincando el tubo con el pastón de hormigón. Cuando se llega, se expande, se incorporan las armaduras, se llena con el hormigón y se retira y después endurece sin desarmarse. Bien. Otro tipo de fundación, digamos, que tiene que ver con este mismo problema, con las napas altas, que es la que se llama la fundación hidráulica o el pilote o los pilotes con fluidos estabilizadores o los pilotes con lodo bentonítico, que se basan en la utilización de un fluido estabilizador, que es la bentonita, en forma líquida, que va haciendo lo siguiente, digamos, a medida que se va haciendo la excavación, se va llenando ese pozo con ese lodo, la máquina va funcionando con el lodo bentonítico constantemente ingresando al pozo y de alguna forma ocupando el lugar del agua, ¿no? Es como este lodo bentonítico no se mezcla con el agua, entonces de alguna forma permite que se pueda seguir trabajando con la excavación, con la incorporación de las armaduras y con el llenado de hormigón, sin que el agua colapse la perforación. O sea, una vez que se logra la profundidad de la excavación y que se incorporan las armaduras, se va incorporando desde el interior hacia el exterior el hormigón y ese mismo hormigón va expulsando el lodo bentonítico, el cual se va juntando para utilizar en el próximo pozo. Acá vemos estos trépanos especiales para excavar en una excavación con agua, en donde el lodo va quedando dentro de esta campana y después permite sacarlo. Acá vamos a ver un videíto. El material queda contenido en esa campana, a diferencia del trépano común que no necesita la contención de esta caja.
Este sistema, a medida que va encontrando agua, en este caso son las primeras etapas donde posiblemente el agua esté un poco más profunda, pero fíjense cómo es el sistema. Se abre y sale el material. Posteriormente, esa fundación fíjense, acá es el mismo sistema con el agua, lo que va entrando ahí es el lodo bentonítico, que va llenando el pozo. Ahí están extrayendo la tierra fíjense el material que van extrayendo. Y la fundación hidráulica es eso, ¿no? O sea, es un barrial enorme. Ahí va soltando el material para volver de nuevo a la perforación a seguir. Mientras se va vertiendo ahí lo traba, ahí con ese golpe trabó de nuevo la punta y la vuelve a introducir para seguir perforando. Esa manguerita celeste es el lodo bentonítico y ahí vuelve a entrar. Eso se va haciendo hasta llegar a la profundidad necesaria. El lodo bentonítico en general se va armando, se va preparando en una pileta o en una batea, ahí mismo cerca de la obra, para ir mediante bombas introduciéndolo al pozo, ¿no? Ahí lo vamos viendo y una vez que se llega a la profundidad, se usa este tremi, que es como un embudo que va conectándose con diferentes tubos para llegar hasta la profundidad necesaria de la excavación. Este sistema tiene como una punta que es un mortero con mucho cemento, o sea que va como tapando el tubo para que no se llene de agua mientras se va introduciendo en la perforación. Entonces ese tapón de mortero enriquecido con cemento va haciendo como un tapón, ¿no? Hasta que finalmente el propio peso del hormigón lo va corriendo hasta que ese tapón se sale y el hormigón empieza a verterse dentro de la perforación. El hormigón se va vertiendo desde el tubo hacia afuera y va retirando el lodo bentonítico hacia el exterior. Y de esta forma esto se va juntando y va permitiendo ir recuperándolo. Acá creo que en este videito se ve cómo se va llenando el hormigón. Ahí ven cómo se va introduciendo mientras se hace la excavación en el otro pozo. En este caso se va llenando con hormigón a mano, ¿no? Se lo van llevando por carretillas.
Bien, en este caso es una planta de un edificio que también se ejecutó con este tipo de fundación. Estas son fotos, pero este es donde se elaboró el lodo bentonítico, se fue haciendo una zanja para poder trasladarlo a ese lodo hasta la fundación y una pequeña zanjita para llevarlo. Estas son las armaduras con este sistema que tiene como cemento a alta presión con una goma para cuando se incorpora la armadura, esto genera como una explosión y un pastón de hormigón y tapa la punta de lo que sería la fundación, y a partir de eso se empieza a llenar. ¿No? Acá se ve el tremi, que es este embudito, en donde con el camión hormigonero se va llenando, se va llenando y se va retirando. Por otro lado, el lodo bentonítico va saliendo por la zanja y va volviendo a la batea. Así finalmente queda el hormigonado. Una vez finalizado el hormigonado y fraguado, esto se retira todo el agua que queda mediante una extracción por bomba, y después se descabeza todo este hormigón y se llena, se vuelve a completar con un hormigón limpio, digamos. Ese hormigón puede quedar un poquito sucio y bueno, no es bueno para la resistencia. Ahí se está descabezando para hacer la etapa que sigue, que es la continuidad de las columnas. Ahí se está descabezando con un martillo. Ahí se preparan los cabezales y bueno, se disponen en el pozo y desde ahí se arranca. Bueno, y ahora entramos como a la última parte, que son las fundaciones semiprofundas, las submuraciones, los micropilotes y las losas de supresión. Digamos, esta es como la última parte. Quería mostrarles esto un poco para que seamos conscientes, ¿no? O sea, una submuración sirve para que no pase esto. Digamos, una submuración lo que hace es extender la fundación de la obra lindera hasta el apoyo nuevo si yo voy a hacer un subsuelo. Estos son fotos de derrumbes producidos en Buenos Aires a partir de obras que han tenido accidentes, ¿no? O sea, pero son, digamos, uno dice accidente a algo que no es previsible. En el caso de estos, yo no creo que sean accidentes, sino que son malas praxis, ¿no? O sea, porque uno sabe que si tiene un edificio lindero, tiene que hacer submuraciones para no tener problemas. En estos casos, fíjense, este era el edificio, acá lo ven derrumbado, en una obra de subsuelo sin submuración. Fíjense, la obra y el edificio lindero, o sea, descalzaron esta parte y esto se dio. Fíjense que impresionante. Estas cosas por ahí no son tan lejanas, ¿no? O sea, hay que tenerlas en cuenta. Una situación de fisura de un edificio también porque cede el lindero. O sea, la pared del vecino que se derrumbó o se cayó hacia la obra. Acá vemos este como un chiste, ¿no? Pero el baño de obra, la medianera caída, la obra que se estaba construyendo, y el arquitecto llamando, no sé, a su seguro o al abogado a ver qué hacemos. Pero bueno, ¿en qué se basa la submuración? Digamos, la submuración es esto, ¿no? O sea, yo tengo en este caso mi construcción lindera, que tiene esta fundación, y de repente yo tengo que hacer un sótano, pero tengo que extender esta fundación hasta el nuevo nivel del sótano. Digamos, tengo que generarle acá una subestructura que permita trasladar las cargas hacia el sustrato, porque si no, si yo lo corto acá, le corto el talud, este bulbo de carga va a trabajar en vacío y obviamente no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la submuración? Por ejemplo, acá tenemos el corte, acá tenemos la vista. Perdón, la planta y el corte. Entonces, yo en una medianera lo que tengo que ir haciendo es ir submurando por partes. Entonces, tengo que trasladar, digamos, como una modulación de paños de 1,50 m,
sobre los cuales voy a ir trabajando de manera intermitente. O sea, voy a trabajar en este, voy a trabajar en este, voy a trabajar en este, ¿no? O sea, voy a ir sumurando por partes. Sumuro esto, esta es la fundación de la obra lindera, este es mi nuevo fondo de subsuelo de mi edificio, entonces yo voy a ir descalzando esto, submurando, descalzando esto, submurando, y así sucesivamente, recalzando, para ir haciendo todo un plan para poder ir submurando, sin tener ningún problema. En este caso, este es un plano de submuración en donde va indicando las etapas, ¿no? La etapa 1 es esta primera, en donde se va submurando esto es lo que se va recalzando, después seguimos con la etapa 2 y la etapa 3. Finalmente, con la etapa 3 queda todo recalzado. En este caso, es un poco cómo se va haciendo el recalce. Acá está la vereda, este es un refuerzo, una submuración de esa estructura. Fíjense cómo se va haciendo de aparte. Este, por ejemplo, es la etapa 1 y esta es la etapa 2. Y la 3 es esta, que no está ni excavada, ¿no? O sea, está todavía el talud. Y acá se va como proyectando, fíjense en esta imagen, se va armando la armadura y se va proyectando el hormigón de manera de consolidar esa fundación para que llegue al nuevo sustrato. Este es el muro medianero que se extiende hacia el nuevo nivel. Bien, ahí vemos algunas fotos. Y bueno, y básicamente es esto el recalce, ¿no? O sea, yo tengo la fundación existente y le tengo que agregar esto para poder llegar hasta el sustrato nuevo, digamos. Se trata de esto, básicamente. Tengo que continuar con las aislaciones hidrófugas y tengo que continuar con la situación estructural de esta medianera, para que no pase lo que veíamos recién, ¿no? En este caso, la que veíamos era de mampostería, en esta es de hormigón. Y bueno, y tengo que ir también trabajando con contenciones para que esto no caiga, ¿no? O sea, en una foto que nosotros veíamos anteriormente en la cortina de pozos, veíamos que se había puesto un pilote horizontal para evitar que esto flexione hacia adentro. Y si no, se pueden poner puntales entre las dos medianeras para que esto no caiga, ¿no? O sea, en este caso se está poniendo un puntal para que mientras la obra o la losa que se tenga que hacer acá se construya, esto necesita como una estructura auxiliar. Por ejemplo, en este caso, a ver, esto creo que es un videíto que explica cómo se va haciendo el recalce. En esta situación se va trabajando con seguridad. Una vez que se va avanzando con la obra, se van retirando los puntales y la misma estructura va funcionando como soporte, como puntal. Está bien. Lo que veíamos recién, digamos, esto es en planta, esto es en vista, el tabique submural, ahí se pueden poner estos pilotes horizontales, que son provisorios, no son definitivos, o sea, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el anclaje de esa pared al terreno para que no colapse hacia adentro. Acá lo vemos. Acá vemos un detalle de cómo se van inyectando. También vemos un detalle de un pilote horizontal autorizado por Buenos Aires, o sea, dentro de la normativa, para que no ocurran los accidentes. Acá vemos, por ejemplo, un sistema que es uno que mencionamos al principio, de consolidación de muro, que por ejemplo, una consolidación de terreno, en el caso de tener que hacer una submuración, también se puede utilizar este sistema, que es el jet grouting, que es un sistema que inyecta hormigón a muy alta presión y que se va inyectando a través de este trépano que va girando. O sea, esto gira y va generando como discos de hormigón
súper comprimido en el terreno. Fíjense, acá se inyecta y esto empieza a girar a muy alta presión y va como proyectando hormigón dentro del terreno, que a lo mejor está poco consolidado, generando todo como si fuera una muralla de consolidación y de submuración para poder excavar tranquilos en el terreno. Estas piezas o estas máquinas son bastante reducidas y bueno, pueden ser un sistema que a veces se use para consolidar el terreno. Bueno, en estos casos, en donde una vez que está la cortina de pozo, se incorporan estos pilotes comprimidos para que post-comprimido para que el muro no colapse hacia adentro. Acá vemos un poquito cómo es que queda esta terminación. Una vez que la losa está hecha, esto se desarma y queda perdido en la medianera. No pasa nada, o sea, si alguna construcción después se ejecuta, bueno, ese puntal no va a cumplir función y se va a poder derrumbar, ¿no? O sea, un micropilote es, digamos, un elemento, bueno, que deriva un poco de estas situaciones. Es un sistema de fundación que generalmente sirve como para solucionar un problema de hundimiento en algún suelo que se ha mojado o que la napa ha subido y ha perdido resistencia, o por ahí para hacer algún complemento de mejoramiento de suelo para una fundación superficial. Bueno, micropilote se llama así porque es una máquina mucho más chica que se utiliza, puede ser de hormigón inyectado o puede tener una camisa metálica que se va clavando en el sustrato y se le va inyectando hormigón. En este caso es por ejemplo, un sistema de submuración o de mejoramiento de ese terreno, o de elevación de una fundación existente, como modo de evitar que se siga hundiendo. La máquina para hacer micropilotes es una maquinita chiquita, digamos, funciona igual que un pilote, pero es mucho más chica. Digamos, en este caso el pilote es perforado, digamos, se excava el pilote y después se lo llena de hormigón. También hay pilotes que son con camisa metálica, que son estos, o sea que se incorporan como si fuera un tubo y una vez incorporados se les inyecta hormigón a alta presión y entonces ese hormigón sale por los huecos y va consolidando el terreno, digamos. Este es un poco el proceso, es muy parecido en parte al jet grouting y en parte a los sistemas Franchi, en donde lo que pasa es que no se retira el tubo, sino que queda, o sea, son estas piezas que se van disponiendo. En este caso vemos cómo se van armando, o sea, se va disponiendo de un tubo con armadura, la cual se va, una vez que se clava en el terreno, después se va incorporando el mortero y el cemento y se va comprimiendo. Muchas veces esos micropilotes sirven para ejecutarse en situaciones de una fundación existente, ¿no? O sea, que ha cedido un poco. Bueno, y una losa de subpresión, que es como, creo que es la última tipología de fundación semiprofunda que estamos viendo, tiene que ver con una losa que ejerce presión sobre el nivel freático. Esa presión está ejercida por su propio peso, por su impermeabilidad, y a su vez puede tener la ayuda de bombas que van deprimiendo la napa para que esto se pueda funcionar. Acá en Córdoba, la mayoría de los edificios de construcción nueva que se han ejecutado en estos últimos años cerca del río tienen todos losas de supresión.
y muchos tienen la ayuda de bombas que van continuamente bombeando hacia el río el agua de la napa. Esa losa de supresión puede estar resuelta por el propio peso. El sistema constructivo básicamente se basa en unos tabiques de hormigón verticales y la losa de supresión horizontal, en donde esa losa queda como en un tercio de los tabiques, como para que esto funcione bien cerrado frente a la presión hidráulica. Puede llegar a tener pilotes flotantes que actúan a la tracción para que esa losa no ceda ante la presión del agua. Pueden tener pilotes de anclaje, o puede tener lo que se llama una base drenante, que es como un suelo intermedio sobre el cual hay un bombeo para que ese nivel freático baje, ¿no? Y los tabiques lo que hacen es un poco acotar la zona para que la presión, por ejemplo, el nivel freático se mantenga acá, pero en este punto pueda bajar y que pueda de alguna forma salir hacia los bordes. Bueno, este edificio es el edificio de Aguas de Barcelona, que lo diseñó y lo construyó Jean Nouvel en Barcelona. Es un edificio que tiene este sistema, que es la base drenante. Bajo esta gran losa tiene todo un sistema de suelo poroso, de piedras, sobre el cual hay una serie de bombas que van sacando, van haciendo bajar la napa freática para que este sistema se mantenga equilibrado. Siempre las bombas tenemos que trabajar con bombas auxiliares. O sea, si falla una, tiene que haber una automáticamente que empiece a funcionar y dar aviso de que esa falló. En el caso del edificio Naranja, tiene este sistema, digamos, de supresión de napas mediante bombas, y bueno, una losa de supresión frente al subsuelo, ¿no? O sea, estos son los 4 pozos que van bombeando continuamente el agua del nivel del río hacia el río para poder permitir hacer la excavación, ¿sí? Ahí vemos estos son los tubos con las bombas, que cuando empieza a funcionar, empiezan a drenar hacia el río. Ahí vemos la bomba con el drenaje por un lado, para ir deprimiendo toda la napa para poder hacer la construcción, ¿no? Y ahí vemos un poquito esta conformación de este nivel drenante para poder bajar el agua. Bien, y este es el bombeo del agua hacia la cañada, ¿no? Bien. Y por otro lado, un edificio que está ahí muy, muy cercano a la tarjeta naranja, que es también el de Capitalinas, que es un edificio que también tiene una gran losa de supresión, que está ejecutada sobre un relleno de suelo mejorado, digamos. Esta es la torre reconstruida, o sea, se ha resuelto con una fundación única de una super losa, digamos, una super platea, en donde apoya todo el edificio. Esta super losa de super platea es esta, digamos, que está ejecutada en dos partes, o en 2 llenados diferentes. Acá vemos la armadura de esta primera área, digamos, esta que tiene indicado una zona de influencia de los empalmes, y acá está el detalle de los empalmes, para que las columnas después se mantengan. Y acá vemos un poquito cómo fue la ejecución, ¿no? O sea, la ejecución de una primera armadura, de una primera capa, que es la capa inferior, y posteriormente la segunda armadura. Ahí ya vemos el espesor de la losa, donde ya están los arranques de columna y las armaduras para construir todo lo que es la carcasa, ¿no? Ahí se ve el talud, se ve el muro de contención para todo lo que es el área de circulación de los edificios existentes. Ahí vemos
los dos subsuelos que tiene el edificio. Lo que no se ven son las bombas de achique que se utilizan para deprimir la napa. Pero bueno. Llegamos al fin de esta clase. Como referencias tenemos la bibliografía que prácticamente siempre estamos aconsejando, que tiene que ver con los edificios en altura, técnica de arquitectura de la ciudad contemporánea de Ábalos y Herreros, de Lewis New York, sistema de estructuras, el manual de estructuras ilustrado de Francis Ching, y este libro, Razón y Ser de los tipos estructurales de Torroja y Miret, que son los libros que dan en estructuras 2B. Y acá llegamos al final de esta presentación. Bien.